Estábamos a unos pocos días de Navidad. En todo este año, mi hermano menor no se había comportado bien. Recuerdo lo obsesionado que estaba con la tecnología, y cómo detestaba la escuela. Aún con todo eso mis padres seguían cumpliéndole sus caprichos, y raras eran las veces donde se dedicaban a poner orden. Por mi parte deseaba rotundamente que no recibiría sus caprichos por Navidad, sino que recibiría su merecido, ya que, pese a ser mi hermano menor, no lo apreciaba en lo absoluto. Todavía recuerdo cómo mi hermano, en acto de maldad, terminó acabando con la vida de mi pez dorado que había obtenido hace un tiempo, solo porque me negué a comprarle dulces por pedirlo de mala gana y en forma de orden. Mis padres seguían y seguían cumpliendo con sus estupideces, y la razón del por qué a mí me hacían a un lado era porque me consideraban lo suficientemente grande como para consentirme, y de que según ellos cuando tenía la edad de mi hermano me trataban igual que él. Sí, recuerdo cómo de igual forma era una persona horrible, pero a diferencia de mi hermano me di cuenta de mis acciones y me dediqué a cambiar para mejor, mientras que mi hermano, pues, parece que va de mal en peor, varias veces nos echa a perder el día porque sí, otras repite de forma ridícula lo que dicen en los vídeos absurdos que ve. Fuimos al centro comercial para unas compras, y de paso, mandarle una carta a Santa Claus para ver qué íbamos a pedir este año. Mi hermano obviamente pidió lo típico: videojuegos, móviles, tecnología. Recuerdo cómo ese día, por cumplirle los caprichos a mi hermano menor, no pude comprar lo que deseé en el centro comercial. Sinceramente no soportaba ver cómo varios lo mimaban, no solamente mis padres, hasta de veces nos insultaba de una forma bastante brusca y desagradable. Así que en la nota que íbamos a enviarle a Santa Claus, en vez de poner lo que quería como regalo, le puse abiertamente lo siguiente: querido Santa, detesto ver cómo los malos se salen con la suya. Te quería pedir que por favor, hagas algo al respecto con esos malditos, aun si son mis familiares no importa, deseo que paguen Santa, cada día este mundo se vuelve más insoportable para mí. Una vez habiendo terminado de escribir la nota, en vez de ponerlo en el buzón donde todos ponían sus notas, decidí poner mi carta al costado de una estatua gigante de Santa Claus, que pese a ser una estatua, era bastante idéntico a una persona de carne y hueso, pero en ese momento no le di atención. De regreso a casa, vi por el rabillo del ojo, como un vecino le arranchó a un niño de la calle su muñeco de Santa Claus, y vi cómo estaba rompiendo a pisotones el pobre muñeco de Santa Claus, mientras aquel niño se iba llorando. Acto seguido el vecino tiró unas palabras graves y cerró la puerta de su casa de golpe. Yo ya me sabía que ese tipo no estaba bien de sus facultades, pero llegar a hacerle eso a un infante que disfruta de la Navidad, qué miseria, me dije yo. De verdad quise hacer algo en ese momento, pero sabía que de hacerlo me metería en más problemas. Total, para la noche del 24, mi hermano gritó a todo pulmón porque mi padre le compró un móvil de actual generación, que era lo que tanto le pedía a insultos, mientras los idiotas de mis padres seguían premiándolo en lugar de educarlo como se debe. Ver esos actos me dio un montón de asco, y solo me dispuse a retirarme de la sala a descansar, pues desde hace bastantes años no disfruto la Navidad de igual forma a cuando era un infante. Pasaron unas cuantas horas, cuando un fuerte ruido me despertó. Eran como múltiples pisadas aplastando algo. Al levantarme para ver por la ventana qué era, me llevé un susto al ver cómo múltiples renos machacaban el carro de mi padre hasta hacerlo añicos. Me sorprendió ver cómo unos animales como esos andaban por aquí, pero eso no fue lo peor. Momentos después escuché el grito de mi padre, mi hermano menor y el de mi madre al mismo tiempo, de una forma bastante sincronizada y alta. Gritaban tan fuerte que me llegué a pensar que me quedaría sordo. Tuve que salir de inmediato para ver qué era, y lo que terminé viendo fue algo realmente desgarrador.
Toda la sala estaba bañada de sangre, los cuerpos sin vida de mis padres estaban completamente mutilados, y mi hermano menor era la peor parte, solo le quedaba su torso y aún estaba gritando bastante fuerte, hasta que alguien salió detrás del árbol de Navidad, y con un mazo terminó aplastando lo poco que sobraba de él, manchándome en el proceso. Al ver quién había sido, me di con la sorpresa de que era Santa Claus. Estaba envuelto en sangre, su apariencia no era bien distinta a como se lo pintaban, si no fuese porque tenía unos ojos y ojeras enormes, sentía como esos ojos me llegaban en lo más profundo del alma. Estaba al borde del infarto, entre tartamudeos le pregunté el por qué lo hizo, a lo que solo me respondió lo siguiente: esto fue lo que me pediste en el centro comercial. Y se fue, sin dejar ni un mísero rastro. No podía dejar la casa así, la policía iba a llegar y me iban a meter preso, pues jamás me creerían si les digo que fue el mismo Santa Claus quien hizo tal masacre. Lo único que se me ocurrió fue salir a la calle corriendo y pidiendo ayuda, sin embargo no había ni una sola persona en la calle, ni tampoco nadie respondía a mis llamados, era como si todos hubiesen desaparecido o me estuvieran evitando. Esto era una pesadilla, seguí corriendo hasta que me quedé sin energías para seguir, y solo me terminé recargando en un árbol que tenía decoraciones navideñas. Muy poco tiempo pasó, cuando sentí que me jalaban del brazo, y cuando vi quién lo había hecho, me di con la sorpresa de que era un grupo de 3 matones. Estos tipos me dijeron que me iban a secuestrar para realizarme actos enfermos, pues detestaban la Navidad como ningún otro, y cuando pensé que todo se había acabado para mí, Santa Claus volvió a aparecer como por arte de magia, esta vez no estaba manchado con sangre, y les dijo a los matones que me suelten o lo lamentaran. Los matones al verlo solo se burlaron y le dijeron que solo era un viejo disfrazado, hasta que llegué a ver que del bolso de Santa Claus salía una especie de brillo mágico que se acercaba poco a poco a los matones, quienes no parecían notarlo. Cuando aquel brillo hizo contacto con los matones, estos me soltaron de inmediato y comenzaron a retorcerse como si algo los estuviera asfixiando. Duraron así unos 10 segundos hasta que pasó lo inimaginable. Uno de esos matones se convirtió en un dulce de jengibre, otro de ellos se convirtió en uno de los renos con los que Santa se mueve, y el último fue lo peor, fue convertido en una especie de cubo mientras que Santa volvió a usar su mazo para reventarlo, manchando por completo el lugar con viseras. Santa, después de comerse el jengibre y atar aquel reno junto a los otros, antes de partir se volteó a mirarme y me dijo lo siguiente: ¿ya has visto lo que les pasa a los chicos malos? Ahora, si no deseas quedarte a ver cómo reacciona la prensa ante un cambio como este, te sugiero a que acabes tú mismo con uno de esos malos, solo así te podré aceptar como uno de los míos. Después de decirme eso, simplemente se retiró con sus renos abandonando el lugar. Yo, atónito por todo lo que sucedía, simplemente caí de espaldas y terminé desmayado. Al despertarme, estaba en mi hogar, todo parecía haber sido una pesadilla, y en el fondo, así deseaba que fuera. Al ir hacia la sala, ya no había ninguna sangre, todo estaba despejado, hasta que al fijarme bien en el árbol de Navidad, desprendía un olor como de podrido. Al inspeccionar mejor, me di cuenta que en el interior del árbol aún estaban los cadáveres de mis padres, y que la cabeza de mi hermano estaba en la parte superior del árbol, junto a una nota, la cual decía: ya sabes lo que tienes que hacer. Al ver las noticias, me di con la sorpresa de que todos los rebeldes, criminales, prisioneros, etc., murieron durante la madrugada del día de hoy por razones inexplicables, y también que la estatua de Santa Claus que estaba en el centro había desaparecido. Esto, si bien varios lo tomaron de una buena forma, hubo otros como los familiares de las víctimas que no, y así se armó un gran pleito. Por mi parte, agarré un cuchillo bastante afilado que tenía, salí de mi casa para tomarme con la sorpresa de que el mismo vecino que detesta la Navidad, estaba molestando al mismo niño que adora la Navidad del día de ayer. Esta vez sí defendí a aquel niño y le dije que se largara, para quedar forcejeando con aquel maldito.
lo tumbe al suelo, mientras que con el cuchillo le termine partiendo el cuello, así matándolo sin hacer mucho esfuerzo. Ya cae la noche y sigo sin saber si todo lo que está pasando era de verdad, o simplemente me estoy volviendo loco. Hasta que escucho ruidos fuertes en el patio. Salí a ver quién era, y era Santa Claus, junto a sus renos, me estaba haciendo señas como queriendo que me suba, me acerqué hacia él, y me subí. Después empezó a ascender, mientras poco a poco veía como las personas de abajo se achicaban al punto que ya parecían hormigas. Santa Claus me salvó de un temible acto. Ahora estoy con Santa Claus, sin mucho que hacer más que castigar a los chicos malos en noches buenas, aunque en vista a lo que hizo con mi deseo, la población va reduciéndose de poco a poco. Si siguen así es cuestión de temporada a que la humanidad caiga por completo a base de sus propias manos.